tema de salud en Colombia. Entonces, digamos, esta revisión que voy a hacer de nuestra experiencia debe estar enmarcada en este tema. Como un grupo de médicos de una región del país ha venido buscando todo un nuevo enfoque para darle y ensayar nuevas alternativas al sistema de salud colombiano. Cómo podemos mejorar y cómo podemos ayudar a que el país sea mucho más eficiente en la inversión de los recursos de salud. Para contar, pues, brevemente, nosotros hicimos la fundación en el año 86. Yo fui uno de los fundadores, fuimos 10 personas, 10 médicos, que viendo que la región tenía medicina de principios del siglo XIX, dijimos, vea, esto hay que buscar alternativas porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos lo viene a hacer. Eso fue básicamente la razón por la cual arrancamos y hemos venido desarrollando todo esto. En el año 80 tuve la oportunidad de conocer un gran santanderiano que es y colombiano, que es un cardiólogo muy reconocido, que es el doctor Roberto Quirós, haciendo Mi Rural. Y veíamos esencialmente la historia natural de las enfermedades cardiovasculares, cómo una persona nacía con una enfermedad cardiovascular congénita o la adquiría durante el curso de su vida y cómo hacía ese ciclo de la historia natural como estaba escrita en los textos del siglo XVIII. O sea, no había ningún tipo de modificación, de ayuda, etcétera, en ese momento en la región, especialmente en el área de San Gil, una zona rural. Era muy poco lo que podía hacer. Básicamente había 2 o 3 medicamentos, ya empezaban los betabloqueadores, el digital que después se demostró que en lugar de salvar, mataba más gente, y básicamente los diuréticos, esencialmente furosemida, hidroclorotiazida. Digamos, eso era casi que todo el armamentario, pero de resto no había nada diagnóstico, etcétera, y era puro ojo clínico, lo que llamaban en esa oportunidad los médicos y los pacientes, que el doctor tiene ojo clínico. Bueno, entonces ahí nacimos con un programa que llamaba De Corazón a Corazón, que nos permitió ayudar a muchos niños en Colombia a llevar a Estados Unidos. Y ahí se fue como naciendo esta espuma que mostró la falencia de nuestra región y la gran mayoría de regiones del país. La cardiología en el 80 estaba en pañales en Colombia, la cirugía cardíaca con una altísima mortalidad. Pues la cirugía cardíaca es tal vez la última órgano en el cual el hombre se atrevió a operar. Antes se había ensayado con el cerebro y ya se hacían cirugías. Pero en la década del 50 nació la cirugía extracorpórea, nació la circulación extracorpórea, que fue el inicio para poder dar todo este tema de la cirugía cardíaca. Si recordamos, solo hasta el año 68, 69, el doctor Favaloro en Cleveland hizo las primeras coronarias. O sea, es una cirugía muy reciente. Tiene 52, 53 años de cirugía coronarias, mientras las otras cirugías llevan mucho tiempo. Y esto vino evolucionando muy rápidamente hasta que hoy tenemos una cardiología moderna en todo el mundo y la fundación pues está incorporada en ese tipo de cosas. Para un resumen muy cortico, en el año 90, que cuando ya regresamos como cirujano cardíaco, con cardiólogos que han regresado también en Moinamista, etcétera, comenzamos en esta sede del año que nos prestaban un consultorio y nos prestaban porque no teníamos cómo pagarlo. La UIS nos prestó un electrocardiógrafo y una prueba de esfuerzo y ahí arrancamos. Si hoy miramos esta casa, está un poquitico remodelada, pero esencialmente es muy parecida. Mientras nosotros arrancamos aquí en el año 18, 16 y 18, tenemos esta sede moderna. Posteriormente dimos toda esta vuelta construyendo nuestras sedes, etcétera, para poder tener este ecosistema, y hemos venido trabajando en planes quinquenales. Esta es una diapositiva que me gusta mucho presentar en Colombia, porque esto es lo que encontramos en el país. Más de 30 grupos de interés disputándose el servicio y los dineros. Esta la compagino con la siguiente. Si ahí miramos todo el mundo que es un stakeholder del sistema de salud.
están profesionales de la salud, médicos, hospitales, centros médicos, proveedores de insumos, laboratorios farmacéuticos, proveedores de medicamentos, entes reguladores, inversionistas de capital, la clase política que también entra a competir por esos recursos, las organizaciones de apoyo, entidades contra la drogadicción, los entes acreditadores, los pacientes que forman parte, digamos, en términos de este stakeholder que en lugar de estar centrado en ellos, y en general todo eso. Y resulta que todos estos grupos de interés están disputándose $350 per cápita, ya un poquito menos con la evaluación. Entonces, si nosotros miramos, Colombia tiene $350 per cápita, Inglaterra es alrededor de los 3.200, Holanda alrededor de los 4.200, hasta Estados Unidos que tiene 9.300 a 9.700, no está muy clara, pero entre esos dos valores está el per cápita para servicios de salud. O sea, Colombia con 30 veces menos dineros tiene, según la ley colombiana, un portafolio de servicios para los pacientes inclusive más grande que el de Estados Unidos, porque la ley dice todo hay que dárselo al paciente. Y cuando tenemos todo este grupo de stakeholders o de personas o de grupos de interés detrás de esos $350, sí es bien complicado administrar la plática y sí que es bien complicado de que podamos tener un sistema eficiente. Entonces, digamos, esa es una primera realidad en el cual estamos todos aquí en el sistema de salud colombiano mirando cómo hacemos, y el país, y fuera de eso tenemos unos jueces, unas cortes, unas etcétera, poniéndole mucha presión a este tema. Entonces, a nosotros desde el comienzo dimos, vea, esto hay que generar una dinámica diferente, porque mientras tengamos nosotros todo este tipo de cosas, difícilmente podemos hacer, y hemos aprendido muchísimo. Entonces, digamos, lo que vamos a contar básicamente son nuestras experiencias, nuestro aprendizaje permanente. Siempre hemos tenido a este señor, que lo conocemos todos, uno tal vez el genio más valioso del siglo XX y de toda la humanidad, que es Albert Einstein, que si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Y eso es básicamente lo que uno tiene que estar, es reinventándose permanentemente y haciendo las cosas para tener resultados diferentes, mirando cómo ese reinventarse y cómo podemos lograr que los resultados puedan ser más eficientes. Entonces, dentro de nuestra organización tenemos varios pilares que son fundamentales para poder que esta rueda o esta maquinaria funcione. Y nos hemos centrado básicamente en tres grandes pilares de excelencia. Uno es la calidad. Así que le hemos venido apostando a la calidad hace más de 20 años. En el año 98 comenzamos a hablar de calidad en la organización, cuando nosotros, el primer hospital, el Instituto Cardiovascular, inauguramos en el año 97. Rápidamente nos dimos cuenta que no le apostamos a la calidad, eso era complicado sobrevivir. Entonces, en el año 2000 fuimos primer hospital en Latinoamérica certificado por la norma ISO 9000. En el 2005, primer hospital acreditado en Colombia, el 001, por la ley de sistema de calidad en Colombia, por Incontec. En el 2009, primer hospital Joint Commission. En el 2000, recientemente fuimos el primer hospital HIMSS nivel 6 y esperamos en febrero estar acreditados HIMSS 7. Y dentro de todo este, digamos, panorama, hemos venido participando en múltiples certificaciones, acreditaciones, premios, etcétera, porque consideramos que esa es una excelente oportunidad para hacer mejoramiento continuo. Cuando uno se enfrenta a procesos de mejoramiento basado en acreditaciones, certificaciones, premios, eso es un trabajo al interior que hay que hacer muy importante para poder lograr esas acreditaciones, y lo que permite es empujar ese proceso de mejoramiento hacia adelante. Así que ese ha sido el enfoque que hemos tenido desde el punto de vista de calidad para generar una cultura. La cultura de calidad toma muchos años, al menos 2 o 3 décadas, para que todo el mundo haga una introspección de que la calidad es muy importante para el ejercicio, para el hospital, para los pacientes, para todo el mundo. No es tener una acreditación. Si uno tiene una acreditación, deja un año de trabajar, es como a los 2 años, es como si estuviera volviendo a empezar. Entonces, digamos, esa es una experiencia importante. La capacitación, que es otro de nuestras engranajes. Creamos la Universidad Corporativa hace mucho tiempo. En ese momento en el ecosistema, ahora lo vamos a ver,
generamos la universidad, la FUF, la Fundación Unitaria de FCB, que es una institución de educación superior especialmente para posgrados. Estamos trabajando intensamente en los diferentes programas buscando las acreditaciones por parte del Ministerio de Educación. Y es una de las apuestas que tenemos, que esperamos que en el año 2030 podamos tener 1000 residentes de las diferentes especialidades, internos y estudiantes de maestría y doctorado. Acaba de salir una ley que fue firmada por el presidente de la República, donde se le autoriza a los centros de investigación acreditados por Colciencias para que puedan formar maestros y doctorados en esas áreas de investigación. Así que es una nueva oportunidad. Nosotros tenemos nuestro centro de investigación acreditado inicialmente por Colciencia, ahora por el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya desde hace 15 años. Y esa es una oportunidad que nos ofreció el país y que la vamos a aprovechar al máximo para poder sacar. Y lo otro es la investigación. Entonces, digamos, estas 3 engranajes son claves. La investigación, nuestro centro de investigaciones tiene más de 15 años, es uno de los hospitales, organizaciones que más proyectos de Colciencias y ahora MinSalud ha podido acceder a recursos públicos, no solo a recursos del Estado a través del sistema de ciencia y tecnología, sino también recursos internacionales, y el país y la fundación, también está colocando dinero importante. Así que nuestro número de artículos indexados cada vez mejora. Tenemos ya más de 30 patentes de la institución. Ahora en el mes de noviembre, en los primeros días de noviembre, vamos a hacer una feria de ciencia y tecnología de la fundación para poder sacar nuestras patentes al mercado, para buscar o socios estratégicos o aliados estratégicos que nos permitan hacer distribución, mejoramiento, etcétera. Y esta es una apuesta interesantísima que estamos haciendo desde hace varios años. En cuanto al ecosistema de la fundación, lo que hemos venido construyendo es lo siguiente. Ese ecosistema básicamente lo que hemos buscado es capitalización del conocimiento. Toda nuestra información lo hemos venido capitalizando en creación de unidades de salud, estratégicas de salud, que nos permita interactuar y ofrecer ese portafolio que nos ayude a optimizar los recursos intelectuales, recursos físicos, recursos económicos, porque en este engranaje es donde mejor provecho le podemos sacar a favor de los usuarios, a favor de nuestras stakeholders. Toda la fundación es una entidad, nosotros no tenemos sino ahora vamos a nombrar entidades sin ánimo de lucro, porque creemos que es la única forma y la mejor forma de que puedan perdurar en el tiempo. No tenemos ningún tipo de accionista, todos nuestros recursos los reinvertimos en la organización. Hoy el patrimonio de la institución está cercano a los 800.000 millones de pesos y arrancamos, como les mostré, de una sede prestada, un consultorio prestado, y todo ha sido posible gracias a la reinversión permanente de los recursos, porque al no tener accionistas no hay ninguna exigencia en llevar dinero para otro lado, sino todo para reinvertir, y eso es uno de los grandes logros que puede mostrar la fundación. Este ecosistema, como lo nombré previamente, está creado con base a la capacidad del conocimiento producto de la investigación, producto de la generación de nuevas unidades estratégicas en salud, que la llamamos nuevas unidades empresariales, y la creación de nuevos servicios con un fuerte liderazgo en tecnología. Y si nosotros vemos el ecosistema, hoy tenemos 12 unidades de salud, todas rodeadas por una estrategia común a todas, que es la innovación, calidad y la tecnología informática. A veces decimos, vea, la fundación debe llegar a ser una gran unidad, una gran empresa de tecnología informática que presta servicios de salud. Eso es en esencia porque si nosotros no tenemos todo ese grado de fortalecimiento y desarrollo de tecnología informática, nos vamos a quedar atrás. Hoy el mundo del siglo XXI es esencialmente un mundo de la informática, de la inteligencia artificial, del blockchain, de todo este tipo de cosas que tiene que estar uno liderando si no se muere.
Contamos con 4 IPS, de las cuales el Hospital Internacional que inauguramos hace 5 años exactamente. El Hospital Internacional es un hospital que ahorita tiene 300 camas. En diciembre vamos a abrir 250 camas más, que nos ha permitido ser muy efectivo para la atención de pacientes COVID durante esta pandemia en nuestra región, porque nosotros llegamos a tener más de 200 camas de cuidado intensivo al servicio de los pacientes COVID. En este momento tenemos solamente al día de hoy 8 pacientes, de los cuales 6 son internacionales y 2 de la región. Así que hay que aprovechar este receso de la pandemia para fortalecer vacunación, etcétera, de lo que hemos hablado. Entonces está el Hospital Internacional, nosotros manejamos hemos utilizado todos los conceptos del profesor Porter, manejamos todo el ecosistema a través de institutos que tienen bastante autonomía y autonomía en especialidades y con una autonomía importante económica. El Hospital Internacional, que hoy tiene 300 camas, en diciembre va a tener 550 camas y esperamos que al inicio del 2024 tenga las 1.200 camas que tiene construidas, tenemos que poner al servicio. Obviamente el capital de trabajo es enorme, entonces por eso estamos abriendo progresivamente en la medida que nuestras capacidades, pero también el mercadeo, etcétera, el sistema lo va requiriendo. Aquí tenemos el Instituto Cardiovascular, que es el alma mater, llamémoslo así, de la Fundación Cardiovascular. Es una de las instituciones cardiovasculares más reconocidas de América Latina. Tiene la unidad de ECMO más grande de América Latina, una de las más grandes del mundo, con 24 camas. Tiene 240 camas y en el Instituto Cardiovascular, claro, tiene 23 años de haber sido inaugurado. Se realizan todas las actividades que pueda hacer un Heart Institute o un instituto cardíaco en el mundo, desde la consulta externa hasta todo trasplantes, corazón artificial, cirugía y manejo de las arritmias, todo lo que tiene que ver con el portafolio de cirugía cardíaca mínimamente invasiva y abierta, etcétera, y todo lo que tiene que ver con intervencionismo cardiovascular, electrofisiológico, etcétera. Esta es un hospital que es dedicado exclusivamente a problemas del corazón y de trasplante. Ahí tenemos las unidades de trasplantes, trasplante de hígado, de corazón, de riñón, de páncreas, y estamos ya habilitados para trasplante de pulmón, que esperamos. Tenemos 3 pacientes COVID en el cual se les fundió los pulmones y estamos esperando que aparezcan los donantes para trabajar para hacer los primeros trasplantes de pulmón. Entonces es básicamente un hospital de 200 camas para corazón y para trasplantes. También tenemos aquí el Instituto de Medicina Ambulatoria y Preventiva. Esta es una apuesta que estamos haciendo desde hace 3 años, en el cual estamos absolutamente convencidos que si no trabajamos en prevención y en promoción de la salud, difícilmente nuestro sistema colombiano va a alcanzar el recurso económico. Así que esta es como, digamos, la gran apuesta de la organización, es montar un proyecto de prevención, atención primaria y promoción de la salud de gran envergadura que ayude a quitarle presión a los hospitales a través de la prevención para que de esta forma los recursos alcancen y por otro lado tengamos una población mucho más sana. Aquí estamos aprendiendo, tenemos una alianza con diferentes instituciones, con el Albert Einstein, con el Kaiser Permanente a través del doctor Walter Suárez, etcétera, para poder mejorar enormemente nuestro conocimiento, nuestra gestión en el Instituto de Medicina Ambulatoria y Preventiva. Por otro lado, tenemos un concepto nuevo que en el mundo tal vez lleva un poco menos de una década y nosotros comenzamos a trabajar hace 2 años y medio, 3 años en este concepto. Se creó el Hospital Virtual. El Hospital Virtual es una organización autónoma que tiene interrelación con otros hospitales. En la pandemia fue muy útil porque llegó a tener más de 900 pacientes hospitalizados en la casa, con todas las medidas de conectividad Internet de las cosas que nos permitían poderlos manejar desde las casas y no hospitalizarlos, y manejando exclusivamente los pacientes de la Fundación Salud Mía, la EPS.
Y este hospital virtual, solamente el grupo que atendió, 7 pacientes requirieron hospitalización en nuestras sedes intrahospitalarias. Y para esto, igualmente, para otros pacientes de altas tempranas, hemos podido cortar el número de camas, de días cama, porque lo sacamos mucho más temprano. Un paciente puede llegar a urgencias con cualquier patología susceptible de hospitalizarse en casa, y entonces de la urgencia de una vez se comunican con el hospital virtual y ese paciente va a atención en casa, hospitalaria en casa. Entonces, digamos, estamos recopilando información, experiencia, conocimiento. Está dirigida por el doctor Jaime Calderón, quien ha venido trabajando intensamente en esto y recopilando conocimiento, información, etcétera. Y esperamos que esta unidad sea, o esta unidad sea en el futuro uno de los pilares, o junto al hospital virtual, fundamentales para la fundación y para el ecosistema, y esta enseñanza pueda ser trasladada a otra región. El Instituto de Investigaciones, ya hablamos de él previamente, tiene un número muy importante, tiene 14 grupos que están catalogados en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de los cuales 4, si no estoy mal, creo que había uno más 5 en grupos A, de los cuales 3 A1, o sea, de máxima. Tenemos la Fundación Montañas Azules. La Fundación Montañas Azules es una institución que básicamente es de solidaridad, se dedica exclusivamente a ayudar en lo social a todos los pacientes de escasos recursos económicos que vienen a que sean atendidos en la fundación. Tiene todo el tema de vivienda sin cobrarle para los pacientes pobres, transporte, soporte psicológico, solidaridad en temas de medicamentos, etcétera, transporte, y esto ha permitido que la fundación le agregue valor a los pacientes o el ecosistema le agregue valor no solo en la parte de los tratamientos, sino también en la parte social. Tenemos adicionalmente la Fundación Salud Mía FS, que es una institución sin ánimo de lucro, es tal vez la penúltima, porque ya estuvo creo que a Colseguros, bueno, a una aseguradora le aprobaron una nueva EPS recientemente y de estar por empezar a afiliar. Esta EPS hoy tiene 50,000 afiliados. Nos ha enseñado muchísimo qué tenemos que hacer para bajar los costos. Hoy las EPS son incapaces de sostener el sistema si las IPS, si los médicos y todos los prestadores no hacemos un esfuerzo enorme basado pues con todo lo que es medicina basada en valor, etcétera, para bajar los costos. Los costos todos los días se suben, lo no PBS es exagerado el nivel de formulación, y ahora hablamos un poquito de medicina basada en valor. De esto hemos aprendido más en el ecosistema con todo este conocimiento de cómo poder hacer una excelente medicina con unos costos que nos permitan a los colombianos acceder al sistema de salud y que sea absolutamente sostenible en el tiempo. Tenemos unos programas de fidelización que funcionan como una unidad independiente que llama Punto Vital. Ese programa de fidelización tiene importancia también porque le da puntos en la medida que los pacientes se comporten mejor, cuiden su salud, etcétera, pero también es un programa de filiación a las medicinas prepagadas, etcétera. Tenemos otra unidad que se llama Quality Pharma, que nos permite poder optimizar los costos de medicamentos. En otros abocamos para que el gobierno colombiano haga una compra centralizada de insumos y medicamentos como lo hace Inglaterra, de tal forma que pueda tener el país una dimensión de costos muy importante y de esa forma hacer sostenible el sistema. Ahorita toda la pelea que tenemos que tener, todos los actores del sistema, es darle sostenibilidad al sistema. Es imposible que Colombia, con $6,000 per cápita, nosotros teníamos alrededor de 12,000, entre 9,000 y 10,000 dólares per cápita en Colombia. Tenemos 12,000 alrededor de Santander, pero con la evaluación hoy el per cápita está alrededor de $6,000. Que un país de $6,000 per cápita pueda tener una salud de un
deme más plata porque necesitamos más plata en el sistema, pero es impráctico porque el país como Colombia no tiene la capacidad de entregarle más plata al sistema. Hay que hacer un gran esfuerzo, posiblemente de pronto podamos subir un punto, en los siguientes subir un punto del PIB, es una enorme cantidad de plata, pero tenemos unas grandes reservas al interior que llama eficiencia operacional, eficiencia en compras, disminución de costos, medicina basada en valor, que calculamos que eso le puede agregar al sistema alrededor entre 15 y 20 puntos, toda esa, este número de actividades en conjunto puede agregarle unos 15 puntos al sistema y hacerlo sostenible. Ahí es toda nuestra aprendizaje, es tratando de tener un ecosistema absolutamente viable que permita en eso. Y el gran mensaje hoy, en mi experiencia, 40 años como médico, como cirujano cardíaco, etcétera, si nosotros no hacemos lo pertinente y ahorramos, no habrá nunca un sistema viable en Colombia. Porque somos un país de $6,000 per cápita con una 350 dólares per cápita en salud y así es muy complicado si no cuidamos la plata. Bueno, y por último tenemos la Fundación Universitaria, que es pilar en el conocimiento para que todo ese ecosistema funcione. Bueno, una fotografía de nuestro complejo médico Hospital Internacional. Este es un complejo que va a tener alrededor de 1,200 camas, depende del número, si son más individuales o menos. Es posible que tenga un poquito más de camas, pero en promedio esperamos. Aquí está el Instituto Cardiovascular, que tiene, en total son 550 camas, en este momento 220, y aquí están 330 camas, pero esperamos en el 2025, de pronto un poquito antes, en 1,400 camas, entre cuando esto esté completamente abierto con todas las especialidades y con un proyecto que le aporte al país, no solo en salud, sino también en todo ese tema que hemos venido conversando. El Hospital Internacional es una zona franca que tiene 5 años de haber sido inaugurada, y la Fundación Cardiovascular, el Instituto Cardiovascular, en este momento tenemos 24 años de haber sido inaugurado. No creemos en la fundación que si no la institución no tiene un propósito, y es lo que se está hablando ahora en el mundo moderno, que son las empresas con propósito. Y si no hay un propósito común que toda la organización lo tenga incorporado, difícilmente podemos tener futuro en el tiempo. Y el propósito de la fundación lo hemos definido en muy poquitas palabras, pero de un gran significado. Cuidamos vidas con la mejor medicina del mundo y garantizando la mejor experiencia. En eso tiene que estar enfocado toda la organización. Y en la medida que todos estemos enfocados en ese propósito, es más fácil que la estrategia que hemos lanzado sea efectiva. Y con una visión, en el cual con esta visión nosotros estamos trabajando ahorita, estamos terminando de hacer una estrategia para que en el 2030, como dice la visión, seremos el mejor ecosistema de salud de Latinoamérica basado en excelentes resultados clínicos, innovación, investigación y atención centrada en las personas, comprometidos con la gestión del conocimiento y la responsabilidad social. Hoy todo el mundo está hablando de atención centrada en las personas. Si miramos en la década del 2000 en el 90, la medicina estaba centrada en la tecnología. Entonces todo el mundo hablaba de equipos de tecnología, los fonendoscopios han sido reemplazados por los ecocardiógrafos, etcétera, y eso dio un rebote y empezó a mirarse alrededor de 2010, 2011, este nuevo enfoque, decir, no, el enfoque no puede estar en la tecnología. La tecnología ayuda al mejor manejo de los seres humanos, pero nos hemos olvidado que todo esto, la tecnología y el ejercicio médico, es para el servicio de los seres humanos. Y ahí viene un nuevo movimiento, y por eso estamos hablando hoy de una atención centrada en las personas, donde las personas sean el centro. ¿Qué sienten? ¿Qué tienen? ¿Qué les duele? Etcétera, es lo que es ser el centro y no el examen, el laboratorio, el procedimiento, etcétera, sino es todas nuestras actividades centradas en el ser humano. Dentro de estas ejercicios hemos tenido unas palancas para el logro de la visión de la fundación. Y estas palancas para el logro de la fundación
está centrada en la visión de la fundación. Entonces ya hablamos de que para la visión de la fundación, para el 2030 queremos ser un ecosistema líder en todas estas rezos que hablamos y en el propósito que tenemos. Y entonces, si miran ustedes alrededor está todo lo que es la visión, pero tenemos esencialmente 8 palancas, que es todo el tema de mercadeo, todo el tema de eficiencia operacional. En ese momento estamos en un proyecto que comenzó hace un mes con el Hospital Albert Einstein, un posgrado de eficiencia operacional, donde están estudiándolo 64 líderes de la fundación. Es un posgrado de un año para tratar de aprender de este gran hospital que es el Albert Einstein con ese programa que tiene de eficiencia operacional, y esperamos que de ahí podamos sacar grandes aprendizajes, grandes enseñanzas para poderlas aplicar. Simultáneamente contratamos a una multinacional muy importante en estos temas de eficiencia operacional que empieza el 1 de octubre una asesoría a gran escala para ayudarnos a encontrar dónde hemos sido ineficientes en todo el ancho y largo de nuestra organización para estas ineficiencias que son unas debilidades y volverlas una fortaleza y trabajar en ellas. Todo el proyecto de medicina basada en valor lo arrancamos hace año y medio. Medicina basada en valor es una corriente que tiene que ver, o sea, que nació en las últimas décadas, en el cual los mayores representantes de la prestación de los servicios de salud del mundo, especialmente en Europa y también en Estados Unidos, empezaron a mirar que, y hay ya un consenso, que alrededor del 30% de las actividades que se hacen en los hospitales, que hacemos los médicos, no le agregan valor al paciente. Y hay un grupo muy importante que algunos hablan que hasta el 10% no solo no agregan valor, sino pueden agregar daño. Entonces, todo este ejercicio se trata de estudiar, analizar, mirar, y hay hay instituciones como la Fundación Chusle Whistler, que pueden encontrarla en internet, que se dedicó, que la concentra diferentes asociaciones americanas de especialidades, y han encontrado una lista casi 800 o más procedimientos que hacemos rutinariamente los médicos y los hospitales que no agregan valor a los pacientes y que ya están demostrados por las mismas asociaciones. Digamos, y esto cada vez está creciendo más, en el cual no solo nosotros no debemos hacer cosas que no agreguen valor, sino menos que no agreguen daño. Y ahí hay una gran reserva de ahorro en el sistema de salud, en el cual nosotros creemos que podemos hacer un gran ahorro y mejorar la calidad de los servicios que le damos a los pacientes. Experiencia de usuario es otra de nuestras palancas en el logro, la gestión financiera, la cadena de abastecimiento. Estamos en una gran estrategia de cómo vamos a poder comprar mucho más barato. Tenemos una meta de un ahorro del 30% en todas las compras, entonces estamos mirando diferentes alternativas que no vayan en contra del paciente, pero sí vayan a favor del sistema en ahorro. Y el sistema de información. Aquí hemos tenido grandes inversiones, contamos con una casa de software propia desde hace 25 años y nuestro sistema de información ha sido desarrollado por nosotros y es lo que nos permitió ahorita llegar a HIMSS 6, pero esperamos en febrero estar en HIMSS 7 como el primer hospital en Colombia, 9º en América Latina, con esa certificación y empezar esa, y ya, pues obviamente lo que buscamos con toda la acreditación de HIMSS, todo ese trabajo, es hacer esa migración de cultural hacia la cultura digital. En Colombia tenemos muy poca cultura digital, creemos que tener una historia electrónica es cultura digital, y eso definitivamente no es productivo. O sea, el sistema de información nos permite a nosotros desarrollar toda una serie de herramientas que nos permitan avanzar en ese cambio hacia toda la digitalización. La meta es hospital cero papel, hospital inteligente, que todo esté relacionado a través de la informática, pero con inteligencia artificial que nos permita hacer deducciones y hacer análisis permanente y manejar el hospital a través del dato. Hoy, centro hospitalario o sistemas de salud, cualquier cosa,
que no se maneja a través del dato, estamos muertos. Entonces, digamos, esta es la tecnología del futuro. Inteligencia artificial, manejo del dato, análisis permanente a través de todos estos logros. Bueno, dentro de las estrategias tenemos cosas que vienen siendo o que van a ser innovadoras en la organización. Entonces, creamos la oficina basada en valor. Esa oficina del valor tiene la unidad de epidemiología clínica. Cada servicio tiene que tener un área de epidemiología para estar analizando a través de la unidad del dato, que es como el DANI interno, que le va a dar un dato permanente a estos grupos de epidemiólogos y de médicos para que estén analizando permanentemente los resultados, los éxitos o los fracasos, para no repetir los fracasos y poder replicar los éxitos. Lo mismo la unidad de economía en salud y la auditoría de valor. Estas 4 unidades forman lo que es la oficina basada en valor. Esto es lo que deben tener en el futuro la mayoría de los hospitales en Colombia para poderle agregar valor a la gente. Analizar permanentemente los resultados a través del dato, analizarlos financieramente en resultados, cuáles terapias son eficientes, cuáles terapias agregan valor. Y lo mismo es. Entonces, todo esto nos va a ayudar a que la gestión del conocimiento se capitalice en la organización y sea el eje central para que podamos mejorar día a día. La universidad corporativa, que es una estrategia diferente a la de la universidad, la FU, FCB, la Fundación Unitaria, que es formación de especialistas y de gente hacia afuera. La universidad corporativa es tal vez la estrategia que nos ha permitido el mejoramiento con mayor celeridad, porque es toda una estrategia al interior para fortalecer capacidades y competencias del talento humano. Es una estrategia que tenemos ya varios años y que en este momento la estamos fortaleciendo mucho más para poder tener el mejor talento humano de forma competitiva. Todo el tema de eficiencia operacional que ya les conté, todo lo de I+D+I, que esto es fundamental, la parte de informática médica, los centros de excelencia, todo al 2030, o sea, en 9 años esperamos tener 50 centros de excelencia. En este momento tenemos 6 centros de excelencia acreditados por Joint Commission y esperamos ir teniendo cada año tenemos una programación para ir acreditando más centros de excelencia, que es el camino que hemos encontrado para esa estrategia de la excelencia en la gestión clínica, como se llama la estrategia que hoy hemos denominado. Entonces, toda nuestra competitividad va a estar basada en la excelencia de la atención al paciente. Y los centros de excelencia son parte fundamental de esa estrategia para buscar esa competitividad basada en excelencia, y la excelencia significa menos costos, mejores resultados, etcétera, y todo basado también en todo lo que es la automatización y todo lo que nos va a permitir la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con HIMSS 7. Entonces, nuestros aliados para el éxito, como dice Walt Disney, puedes diseñar, crear, construir el lugar más maravilloso del mundo, pero hacen falta las personas para convertir ese sueño en una realidad. Y nuestros aliados para el éxito son indiscutiblemente nuestros empleados, nuestros colaboradores, nuestros compañeros de trabajo. Por eso toda esta fortaleza en estarlos formando. Ya hace un par de años patrocinamos 50 de nuestros empleados, les patrocinamos un MBA para que tuvieran herramientas de gestión, administración financiera, etcétera, y cada vez queremos empoderarlos. En este momento estamos con el programa del Albert Einstein de eficiencia operacional, porque si no tenemos un recurso humano competente, empoderado, difícilmente vamos a ser exitosos en el futuro. Nuestra inspiración, nuestra pasión, esencialmente es la cultura organizacional. Todas las acciones que realizamos en la fundación están inspiradas en nuestra pasión por la excelencia. Fíjense que la excelencia siempre está en todas las áreas de la presentación, porque es así. Si no somos excelentes en la prestación del servicio, en la experiencia, en la investigación, etcétera, no vamos a tener futuro, y eso lo tenemos claro. Mediante procesos innovadores creamos valor para nuestro público de interés, ofreciendo productos y servicios de forma segura y cercana, que garantice la mejor experiencia de nuestros usuarios.
Aquí, digamos, muy rápido, la estructura organizacional de la fundación, está la asamblea, la junta directiva, la presidencia, la vicepresidencia corporativa que tiene todos estos soportes corporativos para organizaciones, y aquí están todas nuestras unidades empresariales en salud, las diferentes unidades empresariales. Y todo esto no es, todo esto se resume en lo que uno debe pensar. Siempre Walt Disney nos ha inspirado desde hace mucho tiempo, y para nosotros esta frase ha sido como el eje conductor desde hace 40 años. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Hace mucho tiempo nos soñamos con un hospital competitivo, un hospital que pudiera llegar a ser representativo de la región, etcétera. Y hoy lo tenemos. Hoy, tanto el Hospital Internacional como el Instituto Cardiovascular de la Fundación es un hospital que ya tiene un reconocimiento no solo regional, sino nacional, internacional. Vienen antes de la pandemia el 20% de nuestros pacientes eran internacionales. Eso bajó muchísimo, ya hemos venido recuperando, ya tenemos el 20% de nuestra facturación de origen internacional, pero esperamos para entrar ante una gran apuesta y estamos haciendo unas inversiones extraordinarias en este tema. Desde el punto de vista de reconocimiento, pues hay muchos. Esto no es sino para decir que hemos venido trabajando mucho en este tema de cómo lograr que a través de estos reconocimientos o de estos premios o estas acreditaciones poder empujar a nuestra organización hacia un mejoramiento en la calidad. Primera hospital acreditado en el 2005 en Colombia, primer hospital Joint Commission en Colombia ya tiene vamos por la cuarta reacreditación. Centros de excelencia categoría platino en la ELSO, que es la Organización Mundial de ECMO, Centro de Excelencia en Falla Cardíaca, Trasplante Cardíaco, Asistencia Ventricular, Infarto agudo del miocardio y accidente cerebrovascular por Joint Commission. Esos son los primeros de los 50 que queremos tener acreditados, más otros tantos no acreditados, pero que funcionen con la metodología de centros de excelencia. Tenemos un puesto muy preponderante entre los 10 primeros hospitales de América Latina, reconocimiento y acreditación del INVIMA, del Instituto, pues el Laboratorio de Biología Molecular que montamos para hacer PCR a través del reconocimiento del Instituto Nacional de Salud. Y la última que tuvimos hace recientemente 2 o 3 meses es la acreditación 6, pero que esa es un paso para poder lograr la 7 que esperamos tenerla en el mes de febrero. Esa es una fotografía de las diferentes áreas, grupos de trabajo de nuestra organización. Es una organización dinámica, es una organización, un ecosistema que tiene desde aseguramiento, prestación de servicios, siempre orientado hacia el paciente, tratando de optimizar los costos. Y se lo digo como a todo el equipo humano, como médico, como cirujano, 40 años de experiencia. Vean, nosotros hacemos el bolígrafo y tenemos la capacidad de hacer un sistema viable o un sistema inviable. Si no somos conscientes de lo que hacemos, de la medicina basada en valor, etcétera, vamos a hacer un sistema inviable. Y haciendo manifestaciones, etcétera, buscando redenciones económicas, etcétera, no vamos a ayudar nunca al sistema. Yo creo que la justicia tiene que ser equilibrada por todos lados, pero sobre todo equilibrada hacia el lado del paciente. Hacerle lo mejor, con los mejores costos y poder tener sistemas viables con pacientes muy bien tratados y felices. Y por último, esta frase también me parece que es muy importante de este autor, de Peter Eilar, que si no la tenemos siempre, pues vamos a morir. La empresa que hoy no vive el futuro, mañana vivirá en el pasado. Yo creo que ese es el gran mensaje. Si no estamos todos los días avanzando y no estamos todos los días innovando y no estamos todos los días creando cosas, repensándonos, como nos pasó en la pandemia. Hablaba con Carlos Felipe recientemente, que me pareció muy interesante una entrevista que hicieron recientemente en el cual decía que más que planeación estratégica durante la pandemia se había hecho era improvisación estratégica. Todo nos tocó improvisar para salir de la crisis, para poder adaptarnos, para poder atender más pacientes, para poder tener una mayor capacidad de poder generar soluciones para los pacientes. Entonces, pero esto es muy importante. Empresas que hoy no viven en el futuro, mañana vivirán en el pasado. Y esto es fundamental. Muchos hospitales en Colombia se han muerto porque vivieron en el pasado.
que desaparecieron, cambiaron de propietarios, etcétera, etcétera, simplemente porque no tuvieron la capacidad de innovar, la capacidad y ese liderazgo de pensar qué va a pasar en el futuro cercano, porque el mundo está andando a una velocidad tan rápida que si no nos metemos, si nos comprometemos en todas estas nuevas cosas, nos vamos a morir. Así que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con esa cultura digital que necesitamos, esa conceptualización del dato, ese análisis permanente de los resultados, esa búsqueda de la excelencia, simplemente vamos a hacer cosas del pasado. Eso básicamente era lo que quería comentarles y estoy dispuesto, abierto a las preguntas que quieran hacer. Mil gracias, Carlos Felipe. Yo creo que una bonita oportunidad para mostrar lo que hemos hecho en estos 40 años en la organización y lo que viene para el futuro. Con nuestra estrategia de excelencia en acción clínica en 10 años, que también implica excelencia operacional, en administrativa, etcétera. Esperamos en el año 2030 estar incorporado en uno de los primeros 100 hospitales del mundo en el ranking mundial. Solamente en este año en América Latina, solamente el Albert Einstein está en esa lista de los primeros 100 hospitales, en el puesto 34, que es un sitial de honor, ser el 34 en el mundo, para quitarse uno el sombrero ante todo el equipo directivo del Albert Einstein, que soñaron en alguna oportunidad que podía hacer y lo lograron. Ese es parte de nuestro gran sueño, y le vamos a apostar a que sea una realidad. Entonces ahí estamos todos los días trabajando intensamente en ese sueño con un propósito. Doctor Víctor Raúl, muchísimas gracias. No quiero despedirlo antes de decirle públicamente en el Auditorio Nacional del Congreso Nacional de Salud que su presencia en esta reunión es premeditada, obviamente, porque queríamos sembrar en tantos líderes que tiene ya Colombia una semilla de que sí podemos hacer las cosas bien en el país, que cuesta trabajo, que hay unos desafíos enormes que usted ha disfrutado y padecido indudablemente, que conocemos muchos que estamos cerca de la gestión sanitaria, pero que indudablemente se pueden doblegar con constancia y con alta calidad y con un equipo poderoso que seguramente lo está rodeando a usted, pero con su liderazgo. Muchas gracias por sus palabras. Nos dejan motivados, nos dejan inspirados, que era lo que pretendíamos aquí. Hay una cantidad de personas en el auditorio diciendo que cómo lo contactan a usted, cómo contactan su institución, porque seguramente usted podría orientar tomas de decisiones muy importantes. Supongo yo que su tiempo no le alcanza, pero en JUA, doctor, en la plataforma que estamos utilizando, seguramente encontrará no solo muchas felicitaciones, sino preguntas de gente que está intentando avanzar y queriendo hacer las cosas bien por Colombia, y lo invito a que se traslade brevemente, si quiere 5 minutos más, si nos quiere entregar esos minutos adicionales a la plataforma y conversar con esta audiencia que lo ha escuchado la tarde de hoy. Con mucho gusto, Carlos Felipe. Creo que es parte de esa labor que tenemos que hacer, que no solo estos aprendizajes tienen que guardarlo ni no compartirlo. Yo creo que entre todos debemos construir un sistema que sea mucho más equitativo, más centrado en el ser humano, que ayude más a los pacientes y sobre todo mi gran lucha es la sostenibilidad del sistema. Yo creo que si no hacemos un sistema sostenible, vamos a estar en esta pelea permanente de los recursos, de que la plata no alcanza, de que no llegan, de que no hay liquidez. Y obviamente no hay liquidez porque estamos gastando más de lo que se puede gastar. Entonces, si no logramos equilibrar el gasto con los ingresos, pues siempre estaremos en crisis permanente. Entonces yo creo que esa es un aprendizaje muy grande. Doctor Castillo, pues muchas gracias, lo despido con un abrazo fraterno, consultor salud de su casa, como siempre, espero verlo en Bucaramanga en alguna oportunidad ya cercana con este COVID un poco más controlado, y lo invito a usted y a todo el auditorio que ya se una a las conferencias, al binomio de conferencias que ya están dando. La primera, retos tecnológicos para una telemedicina de alta calidad en Colombia, con el doctor Mauricio Chaparro, y el régimen subsidiado se ajusta al CISBEN 4 con la doctora Laura Milena Pavón, directora de Desarrollo Social del DNP. Doctor Castillo, un abrazo cordial y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bueno, mil gracias.